9 de marzo de 2020. Un lunes cualquiera. La gente va a trabajar. Los comercios abren con normalidad. Pocas horas antes ha tenido lugar la movilización del 8 de marzo en Valencia. Se están preparando para las fallas. Ese mismo día tiene lugar una mascleta. El coronavirus es un ruido de fondo. Algo está pasando en China y en Italia. El coronavirus en nuestras vidas. Taiwán prohibió a partir de este jueves en nuestro país no hay ningún afectado. En Salud afirmaron que si el COVID-19 llegase a Corea. 6 presos en la cárcel de Módena, en el norte de Italia, han muerto en medio de una revuelta surgida. Pero la vida sigue. ...10 de marzo de 2020. Saltan las alarmas. Como todos ustedes saben, acabo de participar en una reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se ha celebrado por videoconferencia. Hemos abordado la crisis del coronavirus COVID-19 y puedo adelantarles que en los próximos días la Comisión Europea y también el Eurogrupo anunciarán distintos paquetes de medidas económicas y financieras conjuntas. España pasa a la fase de contención reforzada. Se cancelan las clases presenciales y se promueve el paso a teletrabajo en los sectores en que pueda implementarse. Se prohíben los vuelos directos desde Italia. Foco del coronavirus en Europa en ese momento. Pero la gente sigue teniendo que ir a trabajar. Las vías públicas y transportes siguen llenos. Entre una parte de la población cunde el pánico, especialmente en las ciudades donde el coronavirus empieza golpeando con fuerza, destacando Madrid. Las compras compulsivas y el acaparamiento de bienes desabastecen los supermercados. La introducción gradual de restricciones no evita las aglomeraciones, solo las desplaza. Y el pánico social genera nuevos focos de propagación del virus. Por primera vez desde la Guerra Civil, las fallas que estaban celebrándose un día antes son suspendidas. El martes 10 de marzo empieza a divisarse lo que está por venir. 16 de marzo de 2020. No es un lunes cualquiera. Durante el fin de semana se ha decretado el estado de alarma. Una serie de requisitos para poder circular por las calles vinculados siempre a, como dice el artículo 7, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos de primera necesidad, la asistencia a centros sanitarios. En definitiva, los ciudadanos podrán circular por las calles para ir al trabajo, para comprar el pan, para ir a la farmacia, para sacar dinero del cajero, pero no podrán, por ejemplo, circular por las calles para ir a cenar a casa de un amigo, para irse a tomar un café o para hacer cualquier consideración que podamos. Muchas empresas siguen abriendo. Muchos trabajadores siguen obligados a ir a trabajar. Cientos de miles de personas continúan teniendo que apretujarse en el transporte público y continuar su jornada de trabajo junto a sus compañeros. Otros trabajadores comienzan ya el confinamiento. Algunos trabajando a distancia. Otros recién incorporados a las filas de los parados como resultado de despidos masivos. Aparentemente, reina la calma. Las calles están prácticamente vacías, pero bajo la superficie el suelo se mueve. En las jornadas de trabajo con la amenaza del contagio, en los tediosos y largos días de confinamiento, en las incomodidades, preocupaciones e incertidumbres. En todos estos fenómenos sociales hace acto de presencia una realidad que la pandemia no puede frenar: la lucha de clases. Los primeros episodios de la lucha de clases durante la pandemia se dan fuera de la atención de los focos, lejos de las instituciones y de las deliberaciones de los representantes políticos. Allí donde el poder de los empresarios se ejerce de manera directa y abierta, donde los formalismos y garantías de las democracias capitalistas quedan en papel mojado. Y los trabajadores solo pueden confiar en sus propias fuerzas para hacer valer sus derechos. En las empresas. Sin gabinetes de crisis, sin necesidad de coordinación, se desata una ofensiva patronal, para que así las empresas conserven sus beneficios en la medida en que sea posible. La ofensiva la encabezan los capitalistas de sectores no esenciales que trabajan en venta al público, especialmente en hostelería.
En estos sectores, la organización de los trabajadores para responder a las medidas de los capitalistas es más débil, debido, entre otros factores, a la gran disponibilidad de mano de obra, la temporalidad y el hecho de que una parte importante de los trabajadores son jóvenes que están de paso. Las plantillas de hostelería y otros sectores similares son las primeras grandes víctimas de la ofensiva patronal con motivo de la pandemia. Mediante despidos colectivos temporales o ERTEs, las más importantes y exitosas cadenas hosteleras cargan el inevitable descenso de ventas debido a la pandemia sobre sus trabajadores. Apenas 2 días después de la declaración del estado de alarma, Burger King presenta un ERTE. Este afecta a 14.000 trabajadores, que semanas más tarde se rebaja a 12.000 despidos debido a la reapertura de los servicios de entrega a domicilio. Estuve trabajando estos meses en el Burger King y cuando el coronavirus empezó a ser un problema, digamos, evidente, pues estuvimos como un par de semanas con incertidumbre, sobre todo de no sabíamos muy bien qué iba a pasar con nuestros puestos de trabajo. La información que bajaba de la empresa era como que se contradecía continuamente, un día decían una cosa, el día siguiente decían otra, y los sindicatos eran un poco los que mandaban información así más clara para nosotros. El único protocolo durante un par de semanas aproximadamente, era simplemente que nos laváramos más las manos, cosa que que por un lado ya hacíamos y por otro tampoco es que puedas, cuando estás en un pico de faena no puedes lavártela cada 2 clientes, obviamente, porque entonces la faena no sale adelante. Entonces no era un protocolo que sirviera para mucho realmente. Finalmente, cuando ya se decretó el cierre de los comercios, ya se dijo que lo que se iba a aplicar era un ERTE, que enseguida nos volverían a contratar a todos en cuanto acabara el tema y tal, pero resulta que los que estábamos así de temporales, por lo menos los que no éramos moteros, los que no repartíamos a domicilio, directamente no nos incluyeron en el ERTE, nos despidieron y ya está. Entonces no hemos tenido derecho a ningún subsidio ni nada, y nada nos garantiza que una vez acabe todo esto no nos vayan a volver a contratar. Dependerá de muchas cosas, pero no hay nada garantizado. Además ha habido mucho retraso con los pagos de todo tipo, tanto del mes, de los días trabajados, como ahora el tema del ERTE, a mí no me ha llegado, pero los compañeros se han estado quejando mucho del tema de retrasos y demás, y de que no hubiera información clara en ningún momento también. Y al final la idea que más ha calado un poco en la plantilla entre los compañeros es que los directivos únicamente se han estado preocupando de sus bolsillos en todo momento y que los trabajadores les importamos más bien poco. Para ellos somos poco más que piezas de recambio. En otras cadenas, como McDonald's, los despidos se dan de manera descentralizada, por medio de los empresarios franquiciados en la marca. Trabajo en una franquicia de McDonald's desde hace 2 años. El 13 de marzo nos informan que el restaurante cierra sin previo aviso y sin saber muy bien qué es lo que ocurre. A los pocos días nos dicen que la empresa va a hacer un ERTE sin saber las consecuencias que este tendrá para la plantilla. Sobre todo para las y los trabajadores más precarios, que tenemos contratos de 10 a 15 horas y que el resto de horas que hacemos a lo largo de la semana son complementarias. Hasta principios de abril nos informan que el ERTE se ha aprobado y estamos ahora a la espera de saber qué es lo que ocurre con nuestro salario de marzo y el resto de meses. Por lo tanto, estamos en una incertidumbre porque no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir. La contraofensiva llega la primera semana del estado de alarma. Desde el corazón de la economía capitalista, la gran producción. En los sectores de la industria y la logística se dan las operaciones de más alto valor añadido. La producción de bienes de consumo y de medios de producción sobre la que se asientan todas las demás actividades económicas. Es donde arranca el proceso de enriquecimiento de los capitalistas como clase social. Incluso el complicado casino que es el sector financiero, en última instancia se limita a especular sobre los beneficios futuros de la economía productiva. Cuando la gran producción falla, todo lo demás se viene abajo, como si fueran piezas de dominó. Es por eso que en la gran producción es donde los capitalistas tienen más que perder. Se optimizan lo más posible los procesos, se introduce maquinaria y materiales cada vez más costosos y se implantan técnicas de organización de la mano de obra cada vez más sofisticadas.
Así, cuando comienza la pandemia, la tendencia que sigue el grueso del sector industrial y logístico es apurar lo más posible. Mantenerse a toda máquina a no ser que sus trabajadores estén dispuestos a acceder a grandes sacrificios a cambio de parar la producción. Pero no hay gran producción sin grandes plantillas especializadas y entrenadas. La excepcional posición que los trabajadores de la gran producción ocupan en la economía capitalista hacen que las plantillas de los sectores industriales y logísticos estén más organizadas sindicalmente y así presenten una resistencia mayor a los dictados de los empresarios. No solo se trata de una mayor tradición de lucha. La posibilidad de causar gran daño económico mediante huelgas es un arma potente en manos de los trabajadores. Y la continua necesidad de optimizar y abaratar la producción empuja a estos trabajadores a organizarse para resistirse a las decisiones arbitrarias de los directivos. La clase obrera de la gran producción se planta frente al comportamiento temerario de los directivos de sus empresas, que fuerzan a los trabajadores a arriesgarse al contagio. Como símbolo de esta contraofensiva de la clase obrera por parar la producción para frenar la propagación del virus, destaca el ejemplo de los trabajadores de Mercedes en la fábrica de Vitoria. No ha dicho absolutamente nada, pero nosotros entendemos que no se puede hacer ni un solo coche más. Llamados a trabajar, los obreros frenan la línea sin previo aviso como medida de presión para negociar y obligar a la empresa a cerrar mientras haya riesgo de contagio. La lucha por parar la producción va cogiendo fuerza a lo largo de la primera semana de cuarentena. El 16 de marzo en John Deere y en Airbus y sus empresas auxiliares. Los sindicatos llaman a los trabajadores a no acudir al trabajo, pese a lo que ordenen los directivos, apoyándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El 19 de marzo, el grupo Inditex presenta un ERTE en condiciones aparentemente ventajosas, sufragando por su parte los gastos y asegurando la recuperación del empleo. Pocas horas más tarde, se descubre el resto de la historia. Las condiciones menos drásticas del ERTE pretendían calmar preventivamente a los trabajadores organizados, pero no logran evitar que la sección de comisiones obreras frene el ERTE. Pero no todas las empresas tienen plantillas con tanta capacidad de respuesta. La acción sindical se ve fuertemente limitada. La prohibición a movilizarse para protestar está implícita en el estado de alarma. Y la gran oleada de despidos colectivos desborda a los organizadores de los sindicatos en las empresas, en que la plantilla necesita ayuda externa y asesoramiento para responder a las políticas del empresario. Yo soy sindicalista en el sector de la industria. Me encargo de atender y asesorar a los trabajadores del sector y de contribuir a su organización en las empresas como sindicalistas. Y bueno, desde que se decretó el estado de alarma, hemos tenido un gran aluvión de consultas, de denuncias de todo tipo, debido a los despidos de manera masiva que se han ido produciendo, despidos y finalizaciones de contratos temporales, así como la aplicación de ERTEs en multitud de empresas, o bien de mantenimiento de la actividad de las empresas en función de lo que los empresarios necesitaban en cada momento. El hecho de que los trabajadores tuvieran que ir a trabajar, a pesar de esta situación de crisis y de riesgo, ha llevado a situaciones tensas en muchas empresas, precisamente porque los trabajadores no entienden por qué hay que llevar tantísimas precauciones en el resto de ámbitos y, sin embargo, a la hora de que los trabajadores tengan que ir al centro de trabajo a desempeñar su tarea, las únicas restricciones es mantener un mínimo de condiciones de seguridad. Medidas de seguridad que incluso la Inspección de Trabajo ha contemplado como positivas, llevando a que se mantuviese la actividad en las empresas, contrastando con la visión de los trabajadores que se han visto expuestos a una situación de riesgo y totalmente desprotegidos por parte de la autoridad laboral. Todo esto se está dando en un tejido empresarial protagonizado principalmente por la pequeña y la mediana empresa. Eso tiene una consecuencia a nivel sindical y es que es mucho más complicado que los trabajadores puedan responder con fuerza ante todas las problemáticas que están surgiendo. A esto tenemos que sumarle el hecho de la aplicación del permiso retribuido recuperable. En estas empresas, donde no hay fuerza sindical suficiente, va a ser muy complicado controlar y los trabajadores se exponen a una situación de abusos patronales en el momento en el que tengan que aplicarse la recuperación de estas horas.
Al poco de que comience la lucha por el cese de la producción, el Estado interviene, pero para poner orden. Una importante base en la lucha por frenar la producción es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ante riesgos graves e inminentes, los representantes de los trabajadores pueden paralizar la actividad de la empresa. E Inspección de Trabajo tiene un plazo de 24 horas para autorizar la decisión o rechazarla, obligando a retomar la actividad. Pero la pandemia amenaza la continuidad de la producción capitalista durante demasiado tiempo, de manera que Inspección de Trabajo se muestra comprensiva con las empresas y se limita a considerar como situaciones de riesgos que permitan paralizar la producción en aquellas empresas que ya existen contagiados. En un contexto en el que no se están realizando test de contagio a la población y con una enfermedad en que los síntomas no llegan a manifestarse o lo hacen con días de retraso, esta forma de actuar supone anteponer sistemáticamente los beneficios a la salud de la población. Como consecuencia de este criterio, muchas plantillas se ven obligadas a retomar las negociaciones para paralizar la producción en condiciones más ventajosas para la empresa. Mientras tanto, el 17 de marzo el gobierno anuncia sus primeras medidas de protección social, movilizando para ello 200.000 millones de euros, equivalente al 20% del Producto Interior Bruto de España, de los cuales 117.000 millones proceden directamente de las arcas públicas. Pero estas medidas de protección social van dirigidas principalmente a la protección de la salud económica de las empresas. 100.000 millones de euros son destinados directamente a una línea de aval para las empresas. Incluso, entre las medidas dirigidas a aliviar a los trabajadores, se encuentran ayudas indirectas a las empresas. Los afectados por los ERTEs no consumirán tiempo de paro y percibirán la prestación por desempleo incluso sin haber cotizado. Es decir, se costea con fondos públicos los costes de los despidos, a la vez que se agiliza la tramitación de los ERTEs. El 27 de marzo, casi 2 semanas después de anunciar el estado de alarma, el gobierno anuncia unas medidas de protección laboral que ya nadie espera. Como medida estrella, Yolanda Díaz, la ministra de Izquierda Unida, anuncia que se prohíben los despidos individuales procedentes, cuando ya todas las empresas han tenido tiempo de sobra para despedir, y se siguen permitiendo los despidos improcedentes. Al día siguiente, el 28 de marzo, Pedro Sánchez comparece para anunciar el cese temporal de toda la producción no esencial hasta el 9 de abril. Este aparente respiro a la clase trabajadora no dura ni toda la rueda de prensa. En su comparecencia, Pedro Sánchez comunica la manera en que los trabajadores van a costear las 8 jornadas de cese de producción. El permiso retribuido recuperable. Puedan beneficiarse de un permiso retribuido recuperable. En otras palabras, los trabajadores que habían estado arriesgando su salud durante 2 semanas ahora tendrán que compensar a las empresas por los días que no pueden trabajar, a cambio de no ser despedidos. Un trabajador a tiempo completo con jornada de 8 horas al día tendría que trabajar 64 horas adicionales en lo que resta de año, y la forma en la que éstas se distribuyan no queda regulada por el gobierno. De tal manera, el cese de producción es convertido por el gobierno socialdemócrata en un favor más a los capitalistas, que ahora cuentan con una bolsa de horas con las que cubrir horas extra a precio de hora regular, o con una herramienta para recortar las vacaciones. En todo el mundo, gobiernos de signos políticos diferentes están aplicando medidas similares a las del gobierno de España. Apurar lo más posible la producción. Aliviar solo los efectos más extremos del impacto económico de la pandemia. Y salvar a los capitalistas a costa de la clase trabajadora. Esto no es casualidad. Si se pretende gobernar durante el capitalismo, hay que jugar según las reglas del juego. Si el gobierno no protege a las empresas, se arriesga que los negocios de los capitalistas se resientan, incrementando el riesgo de una crisis económica. Así, incluso los gobiernos que podrían tener la voluntad de no descargar el peso de la pandemia sobre las trabajadoras y trabajadores, han de guiarse por la lógica del mal menor dentro del marco capitalista. Incluso en el caso de gobernantes que llegan a las instituciones como resultado de grandes movimientos de lucha y contexto de descontento social, los márgenes de actuación que permite el Estado son nulos. No solo tenemos el ejemplo del golpe de Estado contra Salvador Allende, el político socialista chileno, por oponerse al dominio de las multinacionales estadounidenses sobre su país. Más cercano está el fracaso del programa de reformas radicales del gobierno de izquierda francés presidido por François Mitterrand en 1981. Mitterrand anunció la nacionalización de la banca y 11 grupos industriales considerados estratégicos. Pocos meses después, la oligarquía financiera boicotea la política con una fuga masiva de capitales. Y 2 años más tarde, el gobierno reformista recula y retira las reformas económicas. El mismo gobierno de izquierdas se encargó de deshacerlas.
En la mayoría de casos, las cosas no llegan ni siquiera a ese punto. Las democracias capitalistas, por mucho que se vote cada 4 años, son moldeadas día a día por la influencia política y económica de los capitalistas. El miedo al paro, la falta de información fiable, la falta de recursos y otras miles de pequeñas trabas evitan la participación continuada y masiva de la clase trabajadora en política. A la vez, el control que los capitalistas tienen sobre los medios de comunicación, sobre el empleo y la inversión y sobre los grupos de influencia política permiten que los estados capitalistas sean una herramienta a la medida de sus intereses, pulida a base de palo y zanahoria, para así garantizar la estabilidad de los negocios. El otro gran frente en el que inmediatamente se hace notar la lucha de clases al estallar la pandemia es el de la sanidad. En los primeros días de la propagación del COVID-19 en España, los efectos de la insuficiencia de recursos públicos para la sanidad y el comportamiento parasitario de la sanidad privada se dejan ver. En Madrid, donde se manifiesta el primer gran foco de propagación, años de políticas neoliberales, es decir, políticas capitalistas de línea dura, han fomentado el crecimiento de los hospitales privados, que suponen un 60% de los hospitales de Madrid. En un sistema sanitario como el español, uno de los mejores del mundo, y con un papel preponderante de la sanidad pública, el sector privado adopta un carácter parasitario. Los casos más complicados y menos lucrativos son desviados a la pública, mientras que se ofrece un tratamiento de mayor comodidad para aquellos que pueden costearse el tratamiento. Por eso, aunque el 60% de hospitales de Madrid sean privados, la inmensa mayoría de casos son asumidos por la sanidad pública. Así que los centros públicos se saturan, mientras los privados no utilizan su espacio suficientemente, solo para ofrecer más comodidad a clientes adinerados. Los centros privados solo se ocupan del 33% de camas hospitalarias. Antes incluso de que comience la fase de contención reforzada del coronavirus, comienzan a surgir denuncias por parte de sindicatos y políticos de oposición señalando que los hospitales privados de Madrid están redirigiendo los casos sospechosos de coronavirus a los hospitales públicos. Con el inicio del estado de alarma, el Estado pasa a reservarse el control de los hospitales privados, entre otros recursos, para frenar la propagación del virus, pero no deja lugar a ilusiones. Se trata de una medida provisional que persigue superar la pandemia lo antes posible. De una manera u otra, los gastos que esta medida le suponga al sector sanitario privado serán compensados gustosamente por el Estado, ya sea desde el gobierno central o el autonómico, ahora o dentro de unos meses. Según la prensa, el ala izquierda del gobierno representada por Podemos había planteado la nacionalización temporal de los hospitales privados. Incluso esta medida tendría que pasar por la compensación económica a los dueños del sistema hospitalario privado y habría de terminar revirtiéndose, no solo por la imposibilidad de justificar la nacionalización tras la crisis, sino también por el enorme coste e ineficiencia del sistema sanitario privado, donde el número de hospitales y los recursos destinados a cada área no son proporcionales más que a la maximización de los beneficios. Desde los primeros momentos de la cuarentena, los trabajadores del sector sanitario aparecen como una de las primeras líneas de contención del virus. Por ello, por el riesgo al que se exponen por la salud de los demás, miles de personas confinadas salen cada día a aplaudirles. Sin embargo, ese reconocimiento social hacia las y los trabajadores del sector sanitario no es correspondido por el Estado. Los trabajadores del sector denuncian los medios insuficientes con los que cuentan, incluso para proteger su salud, y las jornadas extenuantes que están realizando. Son heroínas y héroes, sí, pero lo son forzosamente. Hola, buenas, soy enfermera. Estoy trabajando ahora mismo en el Hospital General de Valencia, en una sala de hospitalización tratando a gente con coronavirus. Y bueno, actualmente estoy cubriendo una baja y bueno, no sé muy bien, bueno, mi contrato no tiene fecha fin, así que no sé muy bien cuándo me dirán que me vaya. La carga de trabajo es un poco mayor en ese sentido y necesitas más personal, entonces nos han contratado más personas para cubrir esos lugares. O para cubrir bajas de gente que actualmente no puede trabajar en una sala con coronavirus, porque por ejemplo si tienes alguna patología o alguna patología que te provoque una inmunosupresión o lo que sea, pues no puedes trabajar en esas salas.
Sí que es cierto que unos días después iban viniendo a veces los de medicina preventiva, te iban explicando cosas sobre qué ponerte primero, qué hacer con la mascarilla, qué hacer con las gafas, que si ponerte calzas, que si no ponerte, qué batas tienes que usar. Y por ejemplo, bueno, también realizaban todos los días en el salón de actos de allí pues formaciones respecto a EPIs también y todo eso. Y luego, por ejemplo, o sea, el problema es que desde preventiva y desde el hospital cada vez te dicen una cosa diferente. O sea, a veces te dicen, ¿tienes que usar calzas? Y otras veces te dicen, no hace falta que uses calzas. Luego te dicen, las pantallas protectoras, que son unas pantallas que seguro que habéis visto en fotos y en vídeos y en todo, las pantallas protectoras no sirven para nada. Pero luego, en otro vídeo que te sacan de cómo se pone un EPI, hay una pantalla protectora. Y sabes que ha habido un cargamento que ha llegado de pantallas protectoras. Hola, yo trabajo en un laboratorio privado de la Comunidad de Madrid y estamos realizando las pruebas del coronavirus. La verdad es que a nivel de EPIs no tenemos muchos medios, pero todos los que tenemos están bastante repartidos. Y en lugar de cambiarnos el material a diario como debería ser, lo hacemos semanalmente, intentando tener el máximo cuidado. Pero al menos no estamos desprotegidos al 100% como sé que pasa en otros laboratorios. Y nosotros, al no tener contacto directo con el paciente, en el caso de contraer el virus, tampoco lo esparcimos. Estamos haciendo turnos un poco más largos de lo normal, pero toda la plantilla está coordinada. Se ha distribuido y ha habido nuevas contrataciones especiales para este servicio determinado, ya que el resto de departamentos están bastante parados y hemos podido distribuir bien esta subida de trabajo. Y con respecto a la privatización en la Comunidad de Madrid, hay poco que añadir. Nosotros hasta hace unos días seguíamos haciendo pruebas a pacientes privados y a las aseguradoras que iban, se hacían las pruebas pagando el dinero correspondiente y ya está, en lugar de poner esos servicios a disposición pública y que los recursos se distribuyesen de verdad entre quien lo necesite. Estamos improvisando lo que se puede, porque que si a lo mejor incluso una funda de almohada te la pones o lo recortas de diferentes sitios, de diferentes telas que ves, pues te lo recortas y te la haces. De donde puedes, incluso yo he visto cogerte una calza del pie y ponértela de gorro, ya que hace su función, pero que bueno, es que hay un caso ahora mismo de gorros, no tenemos gorros. Y luego, por ejemplo, el tema de batas o EPIs o monos, como lo quieran llamar, pues el tema de las batas están limitadas. Nosotros lo que hacen es que nos traen una caja, por ejemplo, caja del sábado, pues traen una caja con EPIs, que los EPIs son o la bata azul, que seguramente habéis visto, o un mono. Y nada, y con eso tienes que vivir, digamos, en el día. La falta de recursos de la sanidad pública no es casual. Es cierto que en los países capitalistas desarrollados siempre existe un mínimo de cobertura sanitaria, ya sea pública o concertada, porque gran parte de la población trabajadora requiere años de educación y experiencia para estar cualificada para las diversas y a menudo especializadas tareas que requiere la economía. Pero la experiencia estadounidense demuestra que el capitalismo, por muy desarrollado que esté, no necesita más que el mínimo sistema sanitario necesario para que la producción no se resienta. El resto de elementos, como puede ser la cobertura universal, la cantidad y calidad de recursos de la sanidad pública, el acceso gratuito o muy barato a medicamentos, etc., son conquistas de la clase obrera y el resto de la población trabajadora. Son parte de lo que podemos llamar nuestro salario indirecto. Cuando la pandemia termine, las y los trabajadores del sector sanitario volverán a tener que pelear por sus derechos laborales, a pesar de todo el reconocimiento social. Y aparecerán nuevas tentativas de recortar la sanidad pública, igual que ocurría antes de la pandemia e igual que ocurría y ocurrirá con el resto de trabajadores y trabajadoras de sectores considerados esenciales durante la pandemia, que a menudo forman parte de sectores todavía más precarizados. El complemento al sistema sanitario público son los servicios de asistencia a personas en situación de dependencia.
Al estar más atomizados y dirigirse al cuidado de personas que están en situaciones de debilidad, los servicios de asistencia a personas con dependencia cuentan con recursos muy limitados. Y los movimientos por su defensa no pueden reunir las mismas fuerzas para protestar que otros movimientos de lucha. Las residencias de ancianos son un foco problemático, porque agrupan precisamente a uno de los mayores focos de riesgo del coronavirus, los ancianos. Aunque no se da de forma sistemática, aún antes de la fase de contención reforzada, algunas residencias de ancianos son cerradas o cuarentenadas, lo que sobrecarga los limitados sistemas públicos de asistencia a personas en dependencia, provocando dramas que rara vez alcanzan el foco de los grandes medios de comunicación. Mi madre tiene Alzheimer en estado avanzado. Debido a la crisis del coronavirus han cerrado el centro de día donde iba. A resultar de esto, cada día tengo que ir 5 o 6 veces para atenderla, lavarla, darle las principales comidas, la medicación, con lo cual no puedo hacer el confinamiento que exige la ley. Aparte, no existe ningún tipo de ayuda económica en estos casos. Estoy haciendo un trabajo no remunerado, invisible para la sociedad y además sin ningún tipo de ayuda. Antes de ir al centro de día existían unas prestaciones económicas para ayudar a los cuidadores de estas personas, pero en estos momentos los centros de día han dejado de funcionar y en teoría este tipo de prestaciones, mientras los centros de día estén cerrados, tendrían que seguir existiendo, porque nos encontramos que no tenemos ningún tipo de ayuda ni personal ni económica. Entonces esto es una situación insoportable. Realmente la carga que llevas física y emocional es imposible de llevar. Estamos en una situación, creo yo y todas las personas que cuidamos de este tipo de enfermos, de total indefensión. A medida que el confinamiento se alarga, la atención empieza a recaer sobre cada vez más frentes abiertos en los que la clase trabajadora padece las consecuencias del sistema capitalista. El 4 de marzo, profesores y estudiantes se movilizan en una huelga general educativa en Andalucía, en protesta contra los ataques a la educación pública del gobierno autonómico reaccionario. Tan solo una semana más tarde, el gobierno suspende las clases a todos los niveles educativos. El mismo sistema público de educación, sometido a continuos ataques y reestructuraciones que buscan reducirlo al mínimo necesario para los capitalistas e incluso insertarlo en sus negocios, es obligado a adaptarse a toda prisa, con los mismos recursos insuficientes para pasar a un formato telemático. Esta es la gota que colma el vaso para los estudiantes de familias trabajadoras, que ya soportan aulas masificadas, un número insuficiente de profesores para atenderlos, gastos en materiales y tasas administrativas elevadas y becas insuficientes. Bueno, pues yo en mi caso soy estudiante universitaria y también participo en un sindicato estudiantil, por lo que estoy conociendo de primera mano muchos casos y muchas experiencias de especialmente estudiantes de clase trabajadora que estamos teniendo muchas dificultades para poder desarrollar correctamente y en buenas condiciones la docencia online. Por poner algunos ejemplos, uno de los casos más comunes y bueno, pues a la vez también más graves, ya que es el que más dificulta el seguimiento de las clases y la asistencia a las clases, es la falta de material y recursos informáticos disponibles en nuestras casas. Bueno, en la mayoría de casos únicamente disponemos de 1 o de 2 ordenadores que son de uso compartido, y a la mínima en la que tenemos una persona más en casa que está estudiando, o que nuestros padres, nuestras madres tengan que trabajar desde casa, no tengan que teletrabajar y necesiten el ordenador también para poder desarrollar su trabajo, encontramos una limitación evidente, y es que no estamos pudiendo asistir a las clases, no estamos pudiendo desarrollar correctamente los trabajos o estudiar correctamente los exámenes que estamos teniendo. Y pasa lo mismo con material como micrófonos, videocámaras, que bueno, pues al final ahora mismo es el único, por no decir de los pocos recursos que tenemos ahora mismo para poder consultar dudas con los profesores, para poder realizar realmente un seguimiento de la clase y preguntar dudas y poder participar con calidad, y que en muchos casos no disponemos de ese material. Además, a todo esto se añade que en muchos casos la carga académica, por lo menos en mi caso es así, no solo se ha mantenido, sino que se ha aumentado bastante,
con respecto a la situación previa a la instalación de la docencia online y por tanto encontramos una contradicción, y es que no tenemos recursos informáticos disponibles y al mismo tiempo la carga académica está aumentando, por lo que evidentemente la calidad educativa que estamos recibiendo y la capacidad que estamos teniendo para poder estudiar y poder dedicarle el tiempo y con la calidad necesaria para poder desarrollar nuestros estudios no se está pudiendo realizar y se está viendo muy perjudicada. Además a todo esto también se añade la falta de recursos que tenemos en el sentido de recursos como libros específicos o material específico que no es fácil encontrar por internet, especialmente ya cuando estudias una carrera universitaria, que necesitas material más específico que encuentras en las bibliotecas, y que evidentemente al estar las bibliotecas cerradas y no encontrar ese material de forma online de acceso libre, pues no estamos pudiendo tener ese material para poder desarrollar los trabajos o para poder estudiar. Y bueno, también en muchos casos tampoco tenemos un espacio en nuestra casa, digamos, habilitado o en buenas condiciones para poder estudiar, tanto con temas de ruido como de concentración, etcétera. Por lo que esto añadido a todo lo que he comentado anteriormente, pues evidentemente y en definitiva pues está haciendo que, pues ya digo, que especialmente la calidad educativa que recibimos o la que podemos desarrollar los estudiantes que somos de clase trabajadora, pues se está viendo muy limitada y muy perjudicada debido a la situación. La otra cara de la moneda, el profesorado, se ve obligado a adaptarse con sus propios medios para poner soluciones a contrarreloj. Según Comisiones Obreras, 1 de cada 3 estudiantes quedará excluido de la educación durante la pandemia por no contar con recursos suficientes. Pues la situación es muy complicada por varios motivos. El primero es porque no estamos preparados. Evidentemente el estado de alarma no estaba dentro de la previsión ni del gobierno ni del profesorado, pero después de un mes no hay ningún tipo de respuesta por parte de la administración. Todo el trabajo se está haciendo de manera voluntaria porque el profesorado está poniendo de sus recursos utilizando sus propios instrumentos como su ordenador, su conexión a internet, su propia conexión a la red eléctrica de luz. No se nos ha formado en ningún tipo de uso de plataformas digitales y lo que es más preocupante, se nos exige que utilicemos todavía más medios personales, como por ejemplo el teléfono, para atender a los alumnos y a las familias que están desconectados. Y por otra parte está la otra cara del problema, que es la desconexión que existe con una parte evidente del alumnado, sobre todo los alumnos y las alumnas de clase social más desfavorecida, aquellos alumnos que en definitiva pertenecen a la clase trabajadora, los que no tienen, por ejemplo, una buena conexión a internet en sus casas, los que no disponen de instrumentos como el ordenador, o los que tienen que compartir vivienda con varios miembros de la familia, viviendas muchas veces que no reúnen los requisitos mínimos para una habitabilidad digna. Las plataformas de las que dispone la administración, los Moodle en el caso de la Junta de Andalucía o Seneca, ¿funcionan adecuadamente como para permitir la teleformación de calidad realmente? Para nada, no han funcionado antes. Desde hace ya muchos años el propio profesorado se viene quejando de que los instrumentos telemáticos que pone a disposición nuestra administración no sirven porque se colapsan al momento o se desfasan en muy poco tiempo, y en una situación como esta, en la que todavía más gente se va a conectar a la vez, pues estos instrumentos se han quedado completamente fuera de combate, no sirven, no están a la altura. Pero esto sí es verdad que no es una cosa imprevisible o que no se podía haber previsto, sino todo lo contrario. Desde hace muchos años, como he comentado anteriormente, muchas organizaciones sindicales, asociaciones de padres y madres, etcétera, vienen denunciando que la política de recorte estaba generando una brecha muy importante entre aquellas personas que utilizan los medios digitales y las que no. Y una situación como esta pues viene a ahondar todavía más en ese problema que ya se había denunciado anteriormente. A los profesores y las profesoras les preocupa mucho lo que se conoce como brecha digital. ¿Podría hablarnos un poco de qué dificultades presenta en la nueva situación pues el hecho de que haya alumnos o alumnas que no dispongan de medios telemáticos, o que se les dé un medio telemático ahora pero no sepan utilizarlo? Bueno, tú misma lo acabas de decir. La brecha digital hace mención tanto a la falta de recursos por parte de las familias, no solo por parte de las familias, también hay mucho profesorado, quizás el de mayor edad, que tampoco tiene
estos recursos, al menos no los conocen también como los profes más jóvenes, pero además de no contar con los recursos, el segundo problema es la falta de formación o de conocimiento. Estamos hablando de familias que a lo mejor no han tenido oportunidad de educarse durante estos últimos años con un ordenador o de aprender a navegar por internet de manera más o menos eficiente, y que en una situación como esta pues se ven completamente abrumados ante la cantidad de diferentes recursos que el mismo profesorado va poniendo a disposición de su hijo y de su hija. Y en muchas ocasiones este material escaso pues tiene que ser compartido entre varias personas de la misma familia, con lo cual pues ya la situación es completamente caótica. ¿Y podría hablarnos un poco de la problemática que ha habido en Andalucía con las sustituciones en el estado de alarma? Por supuesto, otro problema evidente, que no solamente en Andaluz, sino que prácticamente en casi todas las comunidades autónomas se ha dado, es que a pesar de que el profesorado sigue trabajando, la administración no está cubriendo las bajas que existen incluso desde antes de la proclamación del estado de alarma. En el caso de Andalucía, por ejemplo, esa misma semana había prevista la cobertura de más de 250 bajas de profesores que por diferentes motivos pues no pueden incorporarse al trabajo y que entonces se guardaron en un cajón. Y no ha sido hasta ahora, cerca de un mes después del decreto del estado de alarma, cuando se están empezando a cubrir esas bajas, en unas condiciones en las que tampoco se garantiza que el profesorado interino que entra a sustituir al profesorado de baja pues tenga unos conocimientos mínimos de lo que tiene que hacer. Un día antes del inicio de la fase de contención reforzada, el 8 de marzo, el país se llena de manifestaciones feministas. Una de las denuncias principales en dichas manifestaciones es cómo las mujeres de clase trabajadora quedan excluidas en la práctica de la igualdad formal entre mujeres y hombres que reconoce el Estado. El fin de la brecha salarial entre mujeres y hombres es una de las reivindicaciones más conocidas. Pero también se señalan problemáticas que impiden o dificultan la protección de las mujeres trabajadoras de la violencia machista, como la dependencia económica hacia el maltratador, la falta de alternativas habitacionales para mujeres maltratadas y la falta de recursos para la atención a los casos de violencia machista. Precisamente estas últimas manifestaciones del patriarcado se agudizan al extremo una semana más tarde, debido al confinamiento. Mujeres que no se han atrevido a denunciar a su maltratador ante la falta de garantías, ahora están atrapadas en casa con su maltratador. Tras la primera quincena de confinamiento, la ministra de Igualdad, Irene Montero, da a conocer los estremecedores datos sobre violencia machista. En solo 15 días, el número de llamadas al 016 ha crecido casi un 20%, y el número de consultas online ha crecido un 286%. Además de los casos de violencia, las mujeres de clase trabajadora son particularmente afectadas por la pandemia, dentro y fuera de sus hogares. En el hogar, al propio estrés del confinamiento, se suma la sobrecarga de trabajo de cuidados que el sistema patriarcal de relaciones hace recaer sobre ellas. Pero fuera del hogar, el enfoque sistemático de las mujeres a tareas asociadas a los cuidados provoca que su presencia sea aplastantemente mayoritaria en alguno de los sectores más expuestos al coronavirus. En los servicios sanitarios, las mujeres son mayoría en todas las categorías profesionales, y particularmente en enfermería, donde el 79% del personal son mujeres. Pero en otros sectores expuestos al contagio y precarios, como la limpieza o los supermercados, las mujeres son también la mayoría del personal raso de las empresas. Enero de 2020. Nuevo año, mismos problemas. 2020 promete ser un año en el que el problema de la vivienda dé de qué hablar, especialmente entre la juventud trabajadora. Los precios del alquiler no dejan de subir, especialmente en las grandes capitales autonómicas. Con la pandemia, el problema vuelve con un envoltorio nuevo. Los despidos masivos y las no contrataciones de lo que en otras circunstancias hubiera sido la campaña de ventas de Pascuas, así como la falta de ingresos por parte de los pequeños comercios, deja a miles de personas con un alquiler desorbitado y sin medios para pagarlo. El 31 de marzo, Pablo Iglesias comparece en una rueda de prensa y expone las medidas de ayuda para el alquiler por parte del gobierno. El plato fuerte de estas medidas, la reducción de hasta un 50% en el precio del alquiler para los inquilinos en situación de vulnerabilidad. Excluye de entrada al 85% de inquilinos. El motivo. La medida solo se aplica a inquilinos de pisos cuyos propietarios sean fondos de inversión o grandes propietarios, y el gobierno considera pequeño propietario a quien tenga menos de 10 viviendas.
Una persona con una segunda residencia pasa a entrar en la misma categoría que un rentista con 8 viviendas, de las cuales 7 estén en alquiler. El resto de inquilinos en situación de vulnerabilidad habrán de recurrir a una batería de medidas que se pueden resumir en acumular la deuda del alquiler, pagarla mediante microcréditos sin intereses a devolver antes de 6 años y, en caso de no poder pagarlo dentro de 6 años, tratar de cumplimentar los procedimientos burocráticos con los que acceder a ayudas para cubrir estos gastos en un futuro. La congelación de los precios del alquiler para los próximos 6 meses llueve sobre mojado en un mercado inmobiliario en el que los alquileres han crecido un 50% en 5 años y en las grandes ciudades los alquileres de 800 euros al mes son comunes, mientras los salarios siguen estancados y la precariedad se vuelve crónica. Hasta ahora hemos hablado de los focos de lucha de clases que han afectado inmediatamente a la clase trabajadora con motivo de la pandemia. Pero, ¿qué hay de lo que está por venir? El 11 de marzo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advierte a los mandatarios de los países europeos de la posibilidad de que la pandemia desate una crisis económica similar a la de 2008. ¿Suenan de algo estas declaraciones? Es normal. Los distintos directivos, consultoras y expertos llevan especulando en torno a la posibilidad de una nueva crisis económica desde antes de que acabara la de 2008. Es decir, el coronavirus no sería lo que provocaría la crisis en sí misma, sino más bien la chispa que incendiaría el polvorín. Pero, ¿cómo es posible que un sistema económico capitalista más desarrollado que nunca, con poderosísimas corporaciones, pueda irse al traste por unos meses de desaceleración causados por una pandemia? La respuesta corta es que se puede decir que el capitalismo es un sistema que muere de éxito. Puede que esto suene un poco extraño, así que vayamos por partes. El capitalismo actual está muy lejos de ser ese sistema idílico de libre mercado del que hablan los economistas liberales en los programas de televisión. De oferta y demanda. El impuesto es un atraco, es un robo a la propiedad. Aunque esos fueron los orígenes del capitalismo y no tuvieron nada de idílicos, la propia competencia fue haciendo desaparecer a las empresas menos exitosas y premiando a las más exitosas, que crecían cada vez más, hasta concentrar la mayor parte de la producción en sus manos. El resultado es que, a día de hoy, 500 multinacionales concentran en su poder más de la mitad del Producto Nacional Bruto del planeta. Concretamente, las 10 más potentes cuentan, según datos de 2016, con una riqueza equivalente al Producto Interior Bruto de 180 países. Recordemos que en el mundo hay menos de 200. Estas 500 multinacionales controlan directa e indirectamente la mayor parte de la producción, no solo a través de sus propiedades, sino también de la compleja red de proveedores y distribuidores, empresas pequeñas y medianas, que están insertadas en la gran producción dirigida por estos supermonopolios. Las grandes multinacionales tienen un nivel de profesionalización y conocimiento del mercado, así como de influencia política, mucho mayor que el resto de empresas, pero no dejan de ser empresas. Es cierto, planifican y optimizan los procesos productivos todo lo que pueden, pero esa planificación no llega más allá de las puertas de sus empresas y, como mucho, de alianzas temporales con otras multinacionales. Cada corporación busca obtener el máximo de información sobre las competidoras y, a la vez, ocultar el máximo de información posible sobre sí misma. La tendencia de la producción a ser planificada para seguir creciendo choca de lleno con lo que Marx llamó la anarquía productiva del capitalismo. Así, las grandes multinacionales viven en una continua huida hacia adelante en la carrera por obtener los máximos beneficios. La facilidad con que las inversiones pueden pasar de una empresa a otra acelera este fenómeno todavía más, porque ninguna corporación quiere ser la que diseccione a sus accionistas y se vea envuelta en una espiral de falta de inversión. Para perseguir la maximización de sus beneficios, las compañías tienen 2 grandes palancas. La primera es hacer más eficiente e intensiva la explotación de la mano de obra, hacer que menos personas trabajen más y más eficientemente, por menos dinero. La segunda palanca, que es la principal responsable de la crisis del sistema capitalista, es la inversión en capacidad productiva. Las grandes corporaciones hacen todo un despliegue de medios técnicos en busca de la gallina de los huevos de oro. La innovación tecnológica o técnica,
que permita disparar y abaratar su producción, adelantando por mucho a la competencia. Para ello, continuamente apuestan por la compra de nueva maquinaria que hace más eficiente la producción y, cuando la apuesta sale bien, se ve empujada por los inversores a subir la apuesta y comprar más materia prima, con la que sacar más partido al nuevo método de producción. Así, como explica el economista belga Henry Hubben en su libro La crisis de los 30 años, la gran producción ha adquirido una capacidad de producción excesiva o sobrecapacidad, fenómeno bien conocido en los grandes grupos empresariales. En palabras llanas, los mercados internacionales son incapaces de absorber todo lo que las grandes multinacionales son capaces de producir. ¿Cuál es el problema?, puede pensar alguien. Si tienen demasiada capacidad de producir, que produzcan menos. Pero cuando se persigue el máximo beneficio posible, no hay soluciones simples. A diferencia de los trabajadores, a los que se les paga un mínimo necesario para que estén dispuestos a volver a ir a trabajar en condiciones similares durante un cierto tiempo, las máquinas hay que comprarlas. Son mercancías. Quitarse de encima un exceso de mano de obra o volver a formarla para ponerla al día con el estado de la técnica es relativamente fácil, pero no se puede decir lo mismo de la maquinaria. Para comprar maquinaria y materias primas, los capitalistas adelantan dinero y esperan poder recuperar la inversión al cabo de un tiempo. Si no las aprovechan lo suficiente, el dinero ya lo han gastado y además hay que correr con los costes de mantenimiento o revenderlas por debajo de su precio original, perdiendo, como mínimo, el coste de instalarlas. Eso sin contar el coste de oportunidad. Si los otros capitalistas ven que una compañía hace una mala apuesta, huirán a invertir a otra ligeramente más rentable. Las inversiones tienen que sostenerse para mantenerse en la cresta de la ola y seguir persiguiendo la gallina de los huevos de oro. Pero las ganancias no crecen al mismo ritmo, de manera que cada vez la comparación entre ganancia e inversión es menor. Esto es lo que se conoce desde el análisis económico marxista como tendencia a la baja de la tasa de ganancia, y lo que provoca que compañías tan grandes tengan tan poco margen para absorber imprevistos. El resultado es que esta oligarquía, que controla la gran producción, está empantanada con una sobrecapacidad productiva que no puede sacarse de encima. El capitalismo actual se encuentra entonces en una crisis estructural. ¿Y por qué se habla todavía de crisis económica como la de 2018? Porque los capitalistas tienen un último as en la manga para aplazar lo más posible la inevitable manifestación de esas crisis estructurales de sobrecapacidad: el sector financiero. En el sector financiero, los capitalistas apuestan los beneficios obtenidos en la producción, distribución y venta de productos reales, y especulan con los beneficios que se obtendrán en el futuro. Por ejemplo, el capitalista A recibe dinero del resto de capitalistas en previsión de que la riqueza del capitalista A se habrá multiplicado dentro de un tiempo, y podrá devolver con un cierto interés el dinero que ha recibido. A su vez, el capitalista A, con el dinero que acaba de conseguir, dobla la apuesta e invierte en los negocios del capitalista B, a la espera de que en un futuro pueda pagarle con intereses, y así sucesivamente. Crece una reacción en cadena que lleva a que, para 2007, el volumen de finanzas internacional fuera 65 veces mayor que el valor de la producción real. Pero el mercado financiero no es mágico. Se basa, a fin de cuentas, en la producción real. Cuando alguna de esas previsiones sale mal, la burbuja financiera estalla y la sobrecapacidad sale a relucir, traduciéndose en una crisis económica en la que ni siquiera con ayuda de la especulación puede seguir ocultándose el exceso de producción capitalista. Solo basta una pequeña chispa para que esto ocurra. Muchos pequeños consumidores que no pueden pagar sus préstamos a un banco a la vez, una gran empresa que miente sobre sus previsiones y hace un gran impago, una serie de malas apuestas en un sector económico novedoso o una catástrofe natural. La chispa podría ser la pandemia del coronavirus COVID-19. Esto no es ciencia ficción. Los expertos de la OMS llevaban años alertando de la posibilidad de una pandemia en 2019. Tedros Adhanom, director general de la misma, advirtió: el riesgo de que un nuevo virus de la gripe se propague de los animales a los seres humanos y cause una pandemia es constante y real. La cuestión no es saber si habrá una nueva pandemia de gripe, sino cuándo ocurrirá. Los propios capitalistas contaban con esta posibilidad.
habiéndose llegado a realizar eventos de alto standing para estimar el impacto de una pandemia sobre la salud pública y la economía, ante las recientes epidemias de los coronavirus SARS en 2002 y MERS en 2012. Pero para una economía en la que nadie puede fiarse de nadie y en la que una pequeña ralentización puede ser catastrófica, arriesgarse a alterar los planes de producción por un futurible que suena a película de serie B, no pregunte tonterías, Smith, eso está muy claro. Estaba fuera de todo debate. Como era de esperar, sus estados hicieron lo único que podían hacer: velar por la estabilidad y la calma de los negocios, o lo que es lo mismo, no hacer nada. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco, pero nos conviene mucho, ¿no? Si no, la gente... Y finalmente, la pandemia ha llegado. Independientemente de las víctimas que se lleve consigo, la pandemia afecta a la gran producción, y lo hace de manera no sincronizada. Algunos sectores paran y otros no. Algunos países paran primero y otros después, etc. Igual que la pandemia, el estallido de una nueva crisis del capitalismo es inevitable. La cuestión no es saber si la habrá, sino cuándo ocurrirá. Una última cuestión que ha generado inquietud entre los sectores de la clase trabajadora más activos políticamente es la del estado de alarma. De la noche a la mañana, el Estado parece todopoderoso a la hora de imponer restricciones a la población. ¿Puede este despliegue de fuerzas utilizarse en un futuro próximo para reprimir las luchas de la población trabajadora? No es tan sencillo. Es cierto que la crisis estructural del capitalismo hace que los capitalistas no estén dispuestos a hacer demasiadas concesiones. Y esto se traduce en gobiernos de izquierdas decepcionantes y poco ambiciosos, porque no hay reformas sociales si los capitalistas no están dispuestos a costearlas, y en gobiernos de derecha más agresivos y represores. La tendencia de la izquierda reformista a retroceder y de la derecha y ultraderecha a avanzar, restringiendo libertades democráticas y triturando derechos sociales, es un hecho. Ahora bien, el despliegue de medios que el Estado realiza el 14 de marzo con la declaración del estado de alarma parte de la voluntad de la mayoría de la población de que el confinamiento se dé. Es más, en muchos sentidos, para la población trabajadora se puede decir que el confinamiento se queda corto, dado que no incluye el cese de la producción no esencial durante más de una semana. No es una crisis de legitimidad del Estado ante la que éste responda violentamente. Es una situación excepcional para la salud pública en la que el Estado restringe los movimientos de una población que está activamente dispuesta a restringir sus movimientos. El único precedente de un despliegue de estas características en España desde la transición lo encontramos en la huelga de controladores aéreos en 2010. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero declara el estado de alarma y militariza a los controladores aéreos. En este caso, la mayoría de fuerzas políticas que aspiran a gestionar el Estado vieron posible desplegar un grado de represión elevado debido a la baja popularidad de los controladores aéreos entre la población y además al elevado impacto económico que podía causar su protesta. Muy diferente es la actuación del Estado ante la huelga de estibadores en 2017. En este caso, los estibadores gozan de una gran popularidad entre amplios sectores de la población, apareciendo como un símbolo de la clase obrera en lucha por sus derechos y dignidad. Además, los trabajadores portuarios desplegaron un amplio movimiento de solidaridad, participando activamente en protestas por la educación o contra la violencia de género. En tan solo 48 horas de huelga, los estibadores logran provocar pérdidas a las empresas españolas por valor de 146 millones de euros. Su lucha se da en la columna vertebral de la economía capitalista española. El 86% de productos importados y el 60% de productos que se exportan lo hacen por mar. Pero el Estado no puede hacer nada y finalmente los estibadores consiguen sus objetivos. Más cerca quedan las revueltas de Cataluña en octubre de 2019, en protestas contra la sentencia del Procés. Millones de catalanes salen a la calle a protestar, autovías enteras desbordadas por las largas marchas a pie hacia Barcelona. El aeropuerto del Prat es ocupado, las fronteras con Francia son cortadas. Aunque la polarización entre la población respecto a la respuesta que debe dar el Estado en este caso es mayor, la masividad y apoyo de las revueltas dentro de Cataluña genera las suficientes contradicciones entre los partidos políticos aspirantes a gestionar el Estado como para frenar una escalada represiva mayor. Un último ejemplo de cómo la aplicación de represión masiva no es tan directa lo encontramos en la cuenca minera de Asturias.
Junio de 2012. Los progresivos planes del gobierno para liquidar la industria del carbón son la gota que colma la paciencia de los mineros. Somos humildes trabajadores que lo único que queremos es defender nuestros derechos y fíjate con lo que nos encontramos, una guerra que la que tienen ellos contra nosotros. Los mineros, como uno de los grupos más organizados y combativos de la clase obrera, se lanzan a una huelga general y revueltas en las que los choques con las fuerzas del Estado alcanzan niveles difíciles de ver en otros conflictos. Cuando marchan sobre Madrid, se encuentran con el aplauso y la solidaridad del resto de trabajadores. Cuando la clase obrera permanece unida, el Estado deja de ser todopoderoso. Hemos visto lo que ha pasado. Hemos visto a los capitalistas anteponer el dinero a nuestra salud. Hemos visto cómo sus grandes y poderosas multinacionales son gigantes con pies de barro, que se vienen abajo ante cualquier imprevisto. Cómo el sistema salta de crisis en crisis, enriqueciendo a los más ricos, empobreciendo a quienes los hacemos ricos, los trabajadores y trabajadoras. Pero, ¿qué hubiera pasado en esta pandemia si las decisiones no hubieran estado en manos de los capitalistas, sino en las tuyas, de la gente como tú, de la clase trabajadora? 9 de marzo, un lunes cualquiera, la gente va a trabajar. El coronavirus es un ruido de fondo. 10 de marzo de 2020, saltan las alarmas. Entre algunos cunde el pánico, otros continúan escépticos. Por precaución, se cierran las aulas y las grandes aglomeraciones. Se distribuyen bienes básicos a cada familia. Se limita el número de productos que se pueden adquirir y se vuelcan los recursos en los sectores sanitarios. Una sanidad pública fuerte, con recursos y profesionales suficientes. Se mantiene por el momento capaz de atender los casos. 11 de marzo de 2020. La Organización Mundial de la Salud declara que el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, es una pandemia. Los escépticos empiezan a convencerse. Se recomienda el confinamiento. Se decreta su obligatoriedad para los grupos considerados de riesgo. 16 de marzo de 2020. No es un lunes cualquiera. Durante el fin de semana, la escalada de casos ha terminado de convencer a los escépticos. Se ha decretado la cuarentena total. Cesa la producción no esencial durante la cuarentena. No hay inversores que puedan espantarse. No hay huida hacia adelante para producir más. No hay sobrecapacidad. Los beneficios se acumulan y pasan a disposición de la sociedad. La producción puede esperar. Los salarios se siguen pagando. A medida que el confinamiento se alarga, la gran producción se reconvierte rápidamente para abastecer de material sanitario a los hospitales. Especialistas técnicos y recursos económicos son puestos a disposición del sistema educativo para poder continuar los cursos académicos holgadamente desde casa. Nadie se queda atrás. El futuro no se pierde. Programas especiales de prevención de la violencia machistas son activados. Se proveen alternativas habitacionales provisionales inmediatamente a las mujeres que denuncian durante la cuarentena. Los alquileres crecientes, los caseros y las inmobiliarias son un mal recuerdo del pasado. Una modesta cantidad es suficiente para pagar un alquiler público en un sector inmobiliario sin especulación. Puede que esto parezca imposible. ¿Cómo va a estar en tus manos el rumbo de la sociedad? Lo está. En tus manos y en la de todas y todos nosotros, la clase trabajadora. Sin nuestro trabajo, su sistema se derrumba. No tenemos por qué vivir y morir encadenados a su mundo, a sus reglas, a sus riesgos y a su competencia. Los capitalistas no van a regalarnos nada. Sus privilegios no se lo permiten. Está en nuestras manos construir un futuro nuevo reclamando lo que es nuestro, cogiéndolo por los medios necesarios.